Con respecto a la materia de geometría, según lo que yo investigué, por allá por el mes de mayo, había 3 temas súper importantes en geometría que se iban a evaluar en esta nueva prueba de transición. Los temas que se iban a evaluar eran semejanza, teorema de Tales y homotesia. Ese es como tema número 1. Ya está todo conectado a la semejanza, el teorema de Tales y la homotesia. Ya esos 3 conceptos tienen que ver con el concepto de proporción, razones y proporción. ¿Ya? Por eso hicimos una clase extra, así que sería bueno que la veas si es que no estuvo ese día. El tema de la constante de proporcionalidad, la proporción directa, la proporción inversa, esas cosas, ¿ya? Ese es un tema que se evalúa justamente contra muy bien, geometría proporcional. La geometría de proporciones, como dice Benjamín, es la que se evalúa ahí como primer tema. El segundo tema son las transformaciones isométricas, donde la rotación, la traslación y la reflexión, ¿cierto? La simetría central y axial, como formas de obtener figuras congruentes, ¿ya? Entonces ahí está implícita la congruencia. Si se fija, las transformaciones isométricas preservan la forma, ya cuando usted traslada una figura, la rota o la refleja, preservan la forma, el tamaño. Entonces eso es obtener figuras congruentes, ¿ya? Y la congruencia no aparece así explícito, entonces ahí está la congruencia implícita, está como fondeadita, ya escondidita, así como tenés que ver congruencia, ya, los criterios de congruencia, esas cosas. No creo que aparezca así como determine si los triángulos son congruentes, pero uno nunca sabe, ya. Uno que otro teorema usamos la congruencia. Y el tercer y último punto grande, ese es el segundo, el tercer y último punto es analítica, ya la geometría analítica, que tiene que ver con ecuación de la recta, distancia entre 2 puntos, el plano cartesiano, ¿cierto? Distancia de un punto en la recta, posición relativa de recta en el plano, ecuación de la circunferencia, me parece mucho que también vi por ahí, creo, no estoy seguro, y un poquito de vectores, ya eso es lo que supuestamente se pide para este año, ya en geometría. Pero yo, antes de comenzar con todo eso, voy a hacer un repaso de lo más básico, más elemental, que son los teoremas más simpáticos a mi parecer, donde uno puede hacer varios cálculos, ¿ya? Para esta semana tengo harta materia, espero verla toda. En la clase de hoy vamos a ver lo primero, que es ángulos y triángulos, donde está, clasificación de los ángulos que se forman entre paralelas cortadas por una transversal, un teorema súper importante. En cuanto a triángulos, la clasificación y algunas relaciones en triángulos. Ya está al final, dice división de trazo. Esto es como el punto que une las razones y proporciones con la semejanza, ya, porque ahí hay un concepto de razón también. Y lo voy a ver, ya no quería verlo, lo voy a averiguar, así por fiado, voy a averiguar. De hecho, en las guías que yo les voy a subir esta semana, si ustedes ven el Classroom, en el Classroom, chiquillos, hay 2 guías para esta semana, no sé si las subí ya las 2. Las pautas las estoy haciendo todavía, esta es la guía número 1, ya que tiene que ver con la clase de hoy, y la guía número 2 no la subí, ya la subo mañana o más tarde, ya que tiene que ver con la clase del miércoles, por si acaso, ¿ya? Así es que eso. Entonces, como les digo, esto para mí es súper importante, tiene que ver más que nada con calculillos, cosas que nos van a ayudar un poquito a abrir la mente. Para trabajar geometría, chiquillos, hay que saber leer, ¿ya? En geometría, a ver, voy a decirlo al tiro. Para resolver un problema de geometría, usted tiene que saber leer muy bien, ¿ya? En el problema, en el enunciado, mejor dicho, se le van a dar muchos datos, o a veces pocos, a veces un solo dato, ¿ya? Pero en general se dan varios datos, por ejemplo, que hay segmentos paralelos, que hay ángulos que son iguales, que hay un triángulo isósceles, que hay un triángulo que es rectángulo, esas cosas. Esa información es evidentemente importante. Además de esa información, muchas veces se les da una figura, y en la figura también hay información que no se da en palabras, ¿ya? A veces no se da tanta información en palabras y se da una figura con mucha información. Lo importante, chiquillos, son 2 cosas. Primero, usted no puede asumir que algo pasa en la figura solamente porque parece que a la vista pasa,
¿Está bien? O sea, si parece que el triángulo es rectángulo ahí, entonces es rectángulo. No, eso no se puede hacer. Usted no puede asumir que algo es porque parece. ¿Está bien? No puede asumir, por ejemplo, que dos segmentos son iguales porque parece que miden lo mismo, o que el ángulo que está ahí es 20 y 20, por ejemplo, ya son iguales, miden lo mismo y cada uno mide 20. Esas cosas no las puede asumir. Eso por una parte. No puede asumir en geometría nada porque las figuras no están siempre a escala, ¿ya? Lo otro, lo segundo importante, es que usted muchas veces tiene que en geometría deducir información de la que a partir de la que dan, ¿ya? O sea, con información que dan en el enunciado, información que pueden darle en la figura, usted puede a partir de eso deducir otra información extra que viene escondida. Esa información escondida, que se llama información implícita, ¿cierto?, es a veces muy importante, y la única forma de deducir, chiquillos, es conociendo los teoremas. Si usted se conoce los teoremas, que son, entre comillas, estas fórmulas que aparecen en los mal llamados formularios, las fórmulas, por ejemplo, el teorema de los ángulos interiores, de los ángulos exteriores, que ya vamos a ver, el teorema de, no sé, el teorema, por ejemplo, de las paralelas, cosas así. Si usted tiene todos esos teoremas claros en su mente, usted con eso recién puede deducir información, ¿está bien? Eso es súper importante. Bueno, hay cosas que voy a pasar rápido aquí. Por ejemplo, la clasificación de ángulo, imagino que todos la sabemos lo que es un ángulo, es la abertura entre dos rayos que comparten un punto de origen, ¿cierto? El ángulo se mide siempre en sentido antihorario, ese se considera sentido positivo. En general los ángulos se miden en grados y también en radianes, pero más en grados en la BCU. El radian casi no se estudia, más que cuando aparece trigonometría. Entonces, un ángulo puede ser cierto nulo si es que mide 0, puede ser recto si es que mide 90, el símbolo es ese que tiene ahí, usted ya conoce, puede ser un extendido que mide exactamente 180 o puede ser un completo que mide 360. Todos los que nombré son ángulos que tienen medida exacta, ¿ya? Los que no tienen medida exacta, por ejemplo el agudo, son los que están entre 0 y 90. El obtuso es el que está entre 90 y 180. El cóncavo es el que está entre 180 y 360. Ya, por ejemplo, si un ángulo mide 220 grados, ese ángulo se llama cóncavo. ¿Está bien? Esa es la clasificación de un ángulo de acuerdo a su medida. Ahora, los ángulos también se pueden clasificar de acuerdo a la suma de sus medidas, ¿ya? Es decir, yo puedo tomar mínimo dos ángulos y clasificarlos, por ejemplo, en complementarios, que son aquellos que suman 90, o suplementarios, que son los que suman 180. Los complementarios son ángulos agudos. Ojo con eso, ¿por qué? Porque tienen que sumar 90, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Yo nunca he visto un problema con ángulos mayores a 90 o negativos que puedan sumar, digamos, que puedan sumar 90, ya que sean, como se llama, complementarios siendo negativos, por ejemplo, que se puede dar el caso. Ya puede darse el caso que un ángulo negativo con uno positivo me dé 90 por diferencia, pero en este caso los complementarios son generalmente ángulos agudos. Ahora, si yo tengo un ángulo cualquiera, por ejemplo un ángulo X, el complemento es lo que le falta para llegar a 90, y eso se escribe algebraicamente 90 menos X. Cuando usted tenga un problema en el cual dice el complemento de un ángulo es 30, es porque lo que le falta a ese ángulo para llegar a 90 es 30. Ya, entonces ese ángulo mide 60 y lo puede escribir como 90 menos 30. Lo que le falta, ¿cierto?, a un ángulo para llegar a ser 180 es su suplemento, y eso algebraicamente se escribe 180 menos X. Bueno, en el caso del partido de fútbol se habla, ¿cierto?, de tiempos complementarios, porque los dos tiempos del partido de fútbol suman 90 minutos. Está bien, y cuando el partido se extiende más allá de los 90, por ejemplo en una final mundial o semifinales, qué sé yo, que se extienden ahí un par de minutos más, terminan a veces suplementando los tiempos. Bueno, si yo tengo más de un ángulo de acuerdo a la posición, ¿cierto?, es cómo están ubicados los ángulos en el espacio, en este caso en el plano. Ya el plano es un espacio de dos dimensiones. Pueden ser ángulos consecutivos, si es que, por ejemplo, comparten el punto de origen de acá, este vértice, y comparten un rayito, ya, y están así pegaditos uno al lado del otro. Pueden ser adyacentes, se consideran adyacentes cuando dice que
están sobre una misma recta, ¿ya? O sea, son igual que los que están acá consecutivos, pero están sobre una recta. Y pueden ser opuestos por el vértice si son de esta forma, o sea, se intersectan dos rectas en un punto y los ángulos que se ven aquí, el beta con beta, son llamados opuestos por el vértice. Bueno, los ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Los ángulos adyacentes sobre una recta son suplementarios, miden 180 porque la recta tiene un ángulo extendido. Estos que están acá no tengo idea, depende del ejercicio, ¿ya? Entonces la figura que está acá al medio, esos son ángulos adyacentes. En ese caso decimos que alfa más beta, la suma es 180, porque están sobre la recta que tiene un ángulo extendido. Y los ángulos opuestos por el vértice son iguales, son congruentes. La bisectriz de un ángulo es aquel segmento, recta o rayo que divide el ángulo justo en la mitad, pasando por el vértice, ¿ya? Eso se llama bisectriz de un ángulo, ¿ya? Nosotros decimos que el segmento, la recta, el rayo, lo que sea, esta figura que está acá al medio, esta recta, BD, bisecta el ángulo, lo divide a la mitad, ¿ya? Las rectas perpendiculares son aquellas rectas que se intersectan en un punto y forman un ángulo de 90. Eso genera automáticamente que todos los ángulos sean 90, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que tengo dos rectas que se cortan en un ángulo de 90, eso es suficiente para que todos sean 90. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? Bueno, ¿por qué? Porque si son las dos rectas, se cortan en un punto, el 90 que está acá pasa para acá porque es opuesto por el vértice, así que acá tengo otro 90, ya tengo dos. Y luego si miro hacia el lado tengo su adyacente suplementario, así que también tiene 90. Pasa para acá opuesto por el vértice y así todos miden 90. Por lo tanto, aquí las perpendiculares son aquellas que forman un ángulo de 90 y eso implica que son todos 90. Ahora, el teorema más importante de toda la geometría más básica hasta aquí, es que si yo tengo dos rectas que son paralelas, como R1 con R2, paralelas, ahí lo dice, ese es el símbolo, y atraviesa una tercera recta, las atraviesa, se forman 8 ángulos que están aquí en esta figura, ¿ya? Y de esos 8 ángulos que se forman, tenemos pares que son congruentes, o sea que miden lo mismo. Por ejemplo, los más simples son los opuestos por el vértice. Por ejemplo, el 2 con el 4, opuesto por el vértice, miden lo mismo. El 1 con el 3, opuesto por el vértice, miden lo mismo. El 6 con el 8, opuesto por el vértice, miden lo mismo. 5 y 7, opuesto por el vértice. Pero esos son ángulos de los que vimos antes. En este teorema aparecen los ángulos internos, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Los alternos internos son aquellos que están alternos, quiere decir al lado distinto de la transversal, es decir, uno a la izquierda y otro a la derecha, e internos porque están entre medio de las paralelas. En este caso, los alternos internos son el 3 con el 5, que miden exactamente lo mismo, el 4 con el 6, que también miden lo mismo, ¿ya? Los alternos externos son alternos que están a distintos lados de la transversal, la que va atravesando, uno a la izquierda y uno a la derecha, y externos porque están por fuera de las paralelas, o sea, están arribita y abajito. Por eso es el 2 con el 8 y el 1 con el 7. Y los ángulos correspondientes que están al mismo lado de la transversal, al mismo lado de la transversal, pero está uno dentro y uno fuera. Por ejemplo, el 3 con el 7, el 4 con el 8, el 1 con el 5 y el 2 con el 6. Todos esos pares miden exactamente lo mismo. Este teorema es súper importante. Ese teorema, mire, si este teorema usted le borra un par de rayas aquí, le borra un par de líneas, le borra un par de cositas, puede quedarse con los siguientes esquemas gráficos. Esto es súper importante, chiquillos. Necesito que ustedes se graben estas figuras en la cabeza. A las dos primeras de la izquierda yo le llamo zetas, ¿ya? Bueno, la segunda es una zeta evidente, o sea, zeta evidente al revés, ¿cierto? Pero yo le llamo zeta, ¿por qué? Porque parecen zeta, ¿ya? Unas son más diagonales, otras son para el otro lado diagonal, entonces los ángulos son más abiertos. Pero en esas dos zetas, en esas dos zetas y en las que son simétricas, los ángulos que están aquí, alfa y beta, esos angulitos de esas esquinas son congruentes, ya, porque son los ángulos alternos internos. Recuerde que en la Z las líneas de arriba y de abajo son paralelas, ya. Ese es el teorema. Yo le borré todas las otras rayitas.
¿está bien? Entonces la línea de arriba con la de abajo son las paralelas y la que las une es la que forma la pseudo Z, y esos ángulos de las esquinas son congruentes. Grábese esa figura porque la vamos a usar. Después tenemos dos teoremas más raros, por ejemplo este teorema que dice que si tengo dos paralelas y las uno aquí en la esquinita, esos dos ángulos suman 180, ¿ya? Esos ángulos suman 180 y es básicamente porque el beta, por ejemplo, si usted se fija en el beta está acá arriba del alfa, por ser correspondiente entre dos paralelas, y esos son adyacentes, ¿ya? Entonces estos dos ángulos que están ambos adentro, entre las dos paralelas y al mismo lado de la transversal, son suplementarios siempre. Así que si tiene aquí que mide 20, este tiene que medir 160, perdón. Y después tiene una figura ya más rebuscada, esta cuesta verla, pero espero también que se quede con esta figura en la cabecita, es como una M. La figura de la M, ojo, chiquillos, todas estas figuras tienen que tener arriba y abajo paralelismo, ¿ya? Si tengo esta M, el teorema que está aquí afirma que los ángulos de las esquinas de la M suman el ángulo que está acá, ¿ya? El otro ángulo, ¿está bien? Ahí llegó. Ahí llegó Derexillo. Llegó Derexillo, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo. Se cayó. ¿O lo dejé fuera? No. Ya, decía yo. Los ángulos que forman las M aquí y aquí, esos como los hombros, ¿sí? Si lo ve de lado, los hombros de la M suman el del cuello. ¿Está bien? Y ese teorema es súper importante, esa figura. Bueno, todos los esquemas que están viendo aquí son súper importantes y tienen que, sí o sí, usted tener la información de que las rectas son paralelas, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio dice, en la siguiente figura se tiene R1T, R2. Esa T invertida quiere decir perpendicular. ¿Qué quería decir perpendicular? 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es R1? R1 es la horizontal, R2 es la vertical, y aquí aparece una transversal, ¿ya? Una transversal quiere decir que atraviesa algo. Esta transversal, aquí el problema no lo dice, ya estoy haciendo crítica al ejercicio, el problema no lo dice, pero debería decir que la recta pasa justo por el vértice, por la intersección, mejor dicho, ¿ya? Entonces, vamos a asumir eso. Es que dijo que no podemos asumir. Exactamente, mira, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Siempre comienzo diciendo, chiquillos, no podemos asumir, y ya el primer problema que pongo me tiene un error, ya lamentablemente, pero bueno, en fin. Gracias, Robertito. Entonces, vamos a asumir que es vamos a asumir que las tres rectas, y de hecho hay que asumir que incluso esta que viene acá es recta, porque nadie dice que es recta, ¿cierto? Podría ser incluso una línea que viene así y después se quiebra. Como les digo, aquí vamos a asumir, ya de partida me estoy contradiciendo. No hay peor profe que el que se contradice. Matemático, eso no se puede aceptar. Bueno, en fin. Asumiendo, qué chistoso, asumiendo que aquí hay un punto de intersección de las tres rectas, ¿cuánto mide 2 gamma? Entonces, bueno, aquí nosotros lo primero que podemos hacer es decir que, bueno, este ángulo que está aquí es 90, ¿cierto? Es el 90, porque la recta que va hacia abajo con la recta que va hacia acá son perpendiculares. Ahora, la otra recta que atraviesa aquí está formando estos ángulos, ¿ya? Y con esos ángulos la verdad es que puedo hacer bastante, porque fijarse, tengo entonces el ángulo de 90 aquí, ¿cierto? Ese dato lo estoy usando, ya estoy usando ese dato. Ahora, gracias a la figura veo la recta que va atravesando, el ángulo 4 gamma que está aquí es opuesto por el vértice con este. ¿Alcanza a ver eso, no? Esos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, chiquillos, aquí en esta primera parte de la materia nosotros vamos a ir haciendo eso constantemente, pasar ángulos para arriba, mover ángulos para allá, como que mágicamente tomamos un ángulo que nos dan y ¡pum!, lo ponemos en otra parte, ¿ya? Pero para ponerlo en otra parte usted tiene que usar un teorema, y eso es lo que estoy diciendo ahora. En realidad, más que teorema, estoy usando una definición que es ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, si se fija, mire, ahora tengo R1 que es una recta. En R1 tengo 3 ángulos adyacentes, ¿sí o no? Tengo el primer ángulo que es este que mide 90, ese es un ángulo que mide 90, el segundo ángulo que sería vertical con diagonal que mide 4 gamma,
y el tercer ángulo que es diagonal con horizontal que mide gamma. En resumen, lo que quiero decir, y esto no lo quiero volver a repetir tantas veces, es que si yo tengo una recta, esos tres ángulos son adyacentes suplementarios, es decir, 90 más 4 gamma más gamma tiene que ser 180, ¿está bien? 90 más 4 gamma más gamma 180. Entonces, bueno, aquí ya me queda una ecuación, eso es súper importante, vamos a resolver muchas ecuaciones aquí. Aquí, muchas formas de resolver, el 90 pasa restando, ¿cierto? Transposición, queda el 90, 4 gamma con gamma me da 5 gamma. Si paso dividiendo el gamma, me queda, ¿cuánto queda? 5 por 16, ¿no? 8. ¿Cuánto? 18, ¿no? 5 por 18, 5 por 8, 40, 90. Ya lo voy a creer. 4 y... sí, gracias. Gamma es 18, ¿ya? Entonces me preguntan cuánto es 2 gamma, sería 36, ¿está bien? Así es que, bueno, perpendicular, ángulo de 90, ángulo puesto por el vértice, pasa para arriba, y ahora los tres ángulos adyacentes. Ya si veo una recta, sumo los tres ángulos y lo igualo con 180 y uso las ecuaciones, ¿ya? Aquí tengo otro que dice el suplemento de un ángulo 3 beta es 60. Ya, aquí ya se está poniendo interesante la cosa. El suplemento de un ángulo 3 beta es 60. ¿Cuánto mide beta? Bueno, aquí el suplemento del ángulo 3 beta. ¿Cómo se escribe el suplemento del ángulo 3 beta? El suplemento, mire, toda esta frase que está aquí se escribe así. 180 menos 3 beta. Ah, 180. Sí, suplemento 180. ¿Ya? La frase completa, suplemento de 3 beta, se escribe así. Ese ángulo equivale a 60. Entonces puedo generar una linda y hermosa ecuación. ¿Está bien? Ecuación. ¿Qué pasó ahí? Apareció la figura atrás. ¿Ya? Entonces aquí basta despejar beta, por ejemplo, y se acabó, ¿cierto? El 3 beta pasa para la derecha, transposición. El 60 pasa restando 180, transposición, quedan 120. Y ahora el 3 pasa dividiendo. 3 por 4, 12, me queda 40. ¿Está bien? Como les digo siempre, yo soy muy acelerado, ya me gusta hacer las cosas lo más rápido posible y me equivoco bastante, así que lea bien la pregunta. Yo aquí encontré el valor de beta, a veces la pregunta es capciosa y dice ¿cuánto vale la mitad de beta? Uno no lee la palabra mitad, le ponen la beta como distractor y cayó. Cuidado con eso, ya en geometría se ve bastante. Alfa y beta son complementarios, alfa es a beta como 4 es a 5. ¿Cuánto mide alfa? Linda pregunta de proporciones. Voy a cambiar de aquí para que no aparezca nada encima. Bien, como les digo, ya empieza a aparecer la proporcionalidad de a poquito. Cuando lleguemos a semejanza vamos a tener que sí o sí ver razón y proporciones. Ya la materia la vi, así que no la voy a ver de vuelta, la voy a usar. Entonces, ojo, aquí en todo el enunciado tengo mucha información. Por ejemplo, la primera información es que alfa y beta son complementarios. ¿Cómo se escribe eso en lenguaje matemático? A más beta igual a 90. Muy bien, chavalín, muy bien. Alfa y beta complementarios se escribe así, ya, eso es súper importante. Como les dije en el anterior, si quiero sacar el suplemento de algo, escribo 180 menos algo. Luego da otra información, alfa es a beta como 4 es a 5. Alfa es a beta como 4 es a 5. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Tengo varias formas, ¿cierto? La gente que estuvo ahí en razones y proporciones sabe resolver esto. Esto se puede ver como un sistema de ecuaciones, ¿ya? Si la segunda ecuación, usted la escribe en forma de fracción, entre comillas, y pasa el beta para acá. Entonces, el alfa vale 4/5 de beta, así que puede reemplazar ese valor aquí, y le está quedando 4/5 de beta, más beta, y ahí resuelve para beta y se acabó el cuento. Esa es una forma. La otra forma es decir que el alfa vale 4
el beta vale 5, pero por un cierto K, ¿cierto? Cuando yo tengo una proporción de esta manera, yo digo que el primero, que es el antecedente de la primera razón, es igual a el antecedente de la segunda razón multiplicada por un cierto K entero. Y después digo que la segunda, el segundo elemento, que sería el consecuente de la primera razón, es igual al consecuente de la segunda razón multiplicado por la misma constante. Cuando están en proporción, aquí se pone exactamente la misma constante, ¿ya? Entonces, como el alfa vale 4K y el beta vale 5K, toda esta información la puedo reemplazar ahora en la primera ecuación. ¿Se da cuenta de lo que hemos hecho? Hemos hecho de dos formas diferentes lo mismo. ¿Qué es lo que es lo mismo? Lo mismo es usar la proporción de dos formas diferentes y reemplazar la información en la primera ecuación. Eso es súper importante. Paso en limpio. Esa es la primera ecuación. Yo con la segunda ecuación, con la proporción, voy a usar esta forma, ¿ya? El alfa y el beta están en razón 4 a 5. Eso quiere decir que el alfa es 4 por algo y el beta es 5 por algo. ¿Está bien? Ahora, esas dos cositas las reemplazo aquí. Entonces, el alfa lo cambio por 4K, el beta lo cambio por 5K, eso lo igualo con 90 y resuelvo. Aquí ya la cosa se simplifica bastante, porque me queda una sola letra, y usted sabe que una ecuación con una letra, con una incógnita, siempre se puede resolver mientras el coeficiente de la letra no sea 0. Bueno, el K vale 10, eso quiere decir que el alfa vale 4 por 10, ¿cierto? Porque aquí estaba el alfa y el beta. ¿Está bien? Así es que el alfa vale 40. No sé si ahí hay que decir algo, alguna pregunta. Igual rayé bastante. Hay dos formas de hacerlo. Una es con fracciones y la otra es con la constante de proporcionalidad. ¿No? ¿Todo bien? Ya. 4. En la figura adjunta los puntos B, O, A son colineales. ¿Qué quiere decir colineales? ¿Que comparten la misma recta? Que una Ya. recta. Bueno, quiere decir que los tres forman una recta. Quiere decir que por los tres pasa la misma recta. O quiere decir que no forman un triángulo. Porque si los puntos son colineales no pueden formar un triángulo, ¿ya? La única forma de que tres puntos formen un triángulo es que no sean colineales, o sea que haya digamos uno más arriba que el resto. Bueno, en este caso tenemos una recta. Ahora, esa información parece estúpida, ¿eh? Los puntos que son colineales parecen una información estúpida, pero no es tan estúpida en principio. ¿Por qué? Porque al ser una recta me permite a mí formar ángulos adyacentes aquí, suplementarios, ¿lo veo, no? Entonces yo podría sumar estos tres valores e igualarlos a 180. Entonces, ojo, esa información no es tan tontita como parece, es relevante, ¿ya? No sé si vamos a tener que sumar los tres ángulos, pero lo estoy diciendo así a modo de spoiler. ¿Está bien? Entonces, esos tres puntos, a los tres los contiene una recta. El ángulo AOC, el ángulo AOC, este, es la mitad del DOB es la mitad de este. Y el ángulo OC, perdón, el segmento OC este, es perpendicular con OD. Ya, perfecto. Ya. Bueno, este dato es el más relevante de todos. Si son perpendiculares esos segmentos, ahí hay un ángulo 90, ¿no? Así que aquí ya tengo 90 grados. Acá me dice que el ángulo de la derecha es la mitad del de la izquierda, ¿sí? Si yo al de la derecha le pongo X, este tiene que ser el doble, ¿cierto? Ese es un truco clásico. Cuando me dan esto es una proporción en realidad, esta es una proporción. El ángulo AOC en proporción con el ángulo DOB es 1:2. O sea, hay uno que es el doble, ¿ya? Entonces, si yo le pongo X al de acá, como es la mitad, el otro es el doble, entonces 2X, ¿ya?
Si quiere póngale alfa, póngale beta, lo que usted quiera. Póngale una letra y la otra la duplica. Si usted pone el X en el lado izquierdo, este tiene que hacer la mitad, entonces se queda con fracciones. Y a mí la verdad es que las fracciones no me satisfacen mucho, ¿ya? Entonces, como les digo, el problema tiene en el enunciado mucha información. Primera información, segunda información, tercera información. Esta es la más simple. Hay un ángulo 90. Esta de acá me dice que el ángulo de la derecha es la mitad del de la izquierda, así que le puedo poner X, acá le pongo el doble de X, y ahora viene esta información, ¿no? Ahora viene la información que parecía que no hacía nada. La información que parecía que no hacía nada, ahora la hace todo. Porque esta información me dice que los ángulos son adyacentes suplementarios. Y eso me permite ir al mundo del álgebra y decir que 2x más 90 más x es igual a 180. ¿Se da cuenta, no? Estoy pasando de la geometría a la ecuación del álgebra. ¿Está bien? Paso de la geometría al álgebra. Entonces, bueno, aquí tengo 2x más x es 3x, el 90 pasa restando, transposición, me queda 90, paso dividiendo entre 3 por 3. Así que el ángulo X mide 30. Ya ahora con ese valor usted puede completar toda la figura. 30 por aquí, 60 por acá, 90 arriba, y ahora sí, ¿cuánto vale DOB? DOB, 60. ¿Está bien? Por si acaso, jóvenes, por si acaso, hay otra forma, ¿ya? Hay otra forma que va a llevar a lo mismo, y es básicamente lo mismo. Si me dicen que este ángulo de acá arriba es 90, ¿ya? Y está sobre la recta, entonces ya sé que con este tienen que sumar 90, ¿ya? Entonces igual podría haber dicho un ángulo con su doble que me sume 90, un ángulo con el doble que me sube 90, y por lógica sale 30 y 60. También sale así, ¿ya? No sé si llamarlo lógica, pero bueno, ahí me parece. Figura 5 dice: la figura adjunta OA es perpendicular con OD. AOB es un tercio de BOC y eso es un medio de COD. Ya, vamos a transcribir esa información, muy parecido a la anterior, ya que me están dando mucha información en el enunciado. Entonces nuevamente, OA es perpendicular con entonces ya, al ser perpendiculares, todo este ángulo de aquí es 90, y eso es igual que el caso de los polineales. Eso me permite sumar el ángulo que está aquí con el de arribita y con el otro de arribita y generar una ecuación. Ya, si yo sumo esos tres ángulos, lo tengo que igualar a 90, ¿está bien? Y ahora viene el resto. Esto es más algebraico. El ángulo AOB, este es la tercera parte de BOC, ¿sí? Este que está abajo es la tercera parte, es más chico. Y a su vez, el ángulo AOB es la mitad del ángulo COD, COD. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se van a escribir aquí los ángulos? ¿Cómo le puede poner? ¿A quién le va a poner la X? A ver. ¿A quién le pone la X? AOB. Ya, pongámosle X a AOB. AOB es X. El de arriba es, si este es AOB, X es la tercera parte de BOC. Así que BOC tiene que ser ¿así o no? ¿Es la tercera parte del de arriba? Sí. Y es la mitad del de allá, del COD. ¿Está bien? Entonces aquí el truco era ponerle X al A o B y todos los demás quedaban en función de eso, ¿ya? Si usted se quiere complicar la vida, también lo puede hacer. Una forma es poner alfa, beta, gamma y empezar. Alfa es la tercera parte de beta. Alfa es la mitad de gamma. Y tiene un sistema de ecuaciones y ahí juega, pero ahí se va a marear más, ¿ya? En vez de usar tanta letra, use una y las otras quedan en función de esa. Eso siempre se va a poder hacer cuando
hayan ahí relaciones que, digamos, compartan los ángulos. Una vez que ya tengo eso listo, puedo hacer el truco que dijimos hace un rato, que es sumar todos los tres ángulos y igualar con 90 gracias a este dato, ¿ya? Aquí usted remátelo, por favor. No es tan difícil ahí despejar la X. La pregunta es cuánto mide A o C, o sea, cuánto mide todo esto. Cuidado con eso, ¿ya? Mátelo usted. Ya, pregunta simpática, la número 6. La número 6, ¿qué está pasando con mi lápiz? Se volvió loco. A ver, ahí sí. En la número 6 dice, la figura adjunta R1 y R2 son paralelas, ¿ya? Cuando tengo dos paralelas, ya estoy pensando en el teorema de las paralelas con la transversal y los ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos y todo, ¿cierto? ¿Cuánto vale X? Bueno, aquí este teorema que está acá, que dije que era uno de los más importantes, si no el más importante de la primera parte, me permite pasar ángulos para arriba, como transportarlo, ya es casi como un ascensor. Si el ángulo está acá, es como que el ascensor ¡pum!, lo tira para arriba, ¿sí? Y si estaba arriba, un ascensor ¡pum!, lo tira para abajo. Entonces aquí vemos que el ángulo X se puede transportar para acá como un ascensor ¡chup! Y ahora vemos claramente que si esto es una recta, entonces X y 100 tienen que sumar 180. El X con el 100 tienen que sumar 180. Esos ángulos se llaman suplementarios, ¿ya? Así que el X vale 80, nada de otro mundo. Ya, la Z, o la pseudo Z, número 7. Ya voy a volver a repetir lo que dije hace un ratito. Aquí en geometría vamos a usar mucha ecuación, ya, harta ecuación. La pregunta es cómo se usa la ecuación. Vamos a igualar a algo. En general se iguala a 180, se iguala con 90, o en general pueden sumar ángulos, igualarlos a 180 y cosas así, ¿ya? O igualar ángulos, como en este caso, porque dice que AB, el piso, es paralelo con CD, que es el techo. ¿Cuánto mide beta? Bueno, aquí me están dando ángulos de la Z, y que dijimos, estos ángulos son iguales, ¿se suman o qué? ¿Qué pasa con esos ángulos? ¿Son iguales o no? Son iguales, porque son los... A ver, lo dijo como con miedo. Si usted hace la prolongación de cada segmento, se forma la figura, ¿ya? Y estos ángulos son alternos internos. Y dijimos que los alternos internos miden exactamente lo mismo. Entonces basta hacer la igualación. 3 beta igual a 5 beta menos 70. Con esa igualación usted despeja beta y se acabó, ¿ya? Pero chiquillo, no se olvide, la Z hace que ese ángulo sea igual a ese, ¿ya? Los alternos internos. La otra Z también, alfa y alfa, ¿ya? Alternos internos. Esas dos zetas o pseudo zetas siempre van a hacer eso mientras haya techo y piso paralelos, ¿ya? Aquí basta despejar beta, pues el 3 pasa para acá, resta, me quedan 2 betas, transposición, el 70 pasa para allá, así que el beta vale 35, la mitad. Ya, otro que tiene que ver con las paralelas. Vamos rápidamente antes que se nos acabe el día, ya son las 6:20, chiquillos, increíblemente. Vamos a cumplir casi una hora de esta horita y media. La figura adjunta dice el ángulo alfa es el doble del ángulo beta. Fíjese, mire, fíjese. Aquí hay información en palabras que uno de repente la deja pasar. El alfa es el doble de beta. Alfa es 2 veces el beta. Esa información en palabras la voy a transcribir al lenguaje matemático, una igualdad. Después dice que R1 es paralela con R2. R1 paralela con R2. Ahí tengo otra información importante. Entonces, ¿cuánto vale 2 beta? Ojo a la pregunta, ¿cuánto vale 2 beta? Hay una botella con agua acá.
Ya, andan moscas aquí, perdón. Deme un segundito, por favor, chiquillos. Que andan mosquitas. Ya, perdón, chiquillos. Ahora sí. Entonces, decía yo, tengo información en frases, en palabras que transcribo al lenguaje matemático. Eso se llama el lenguaje algebraico. Pasar, por ejemplo, de palabras comunes y corrientes a ecuaciones o simbología matemática. Me están preguntando cuánto vale 2 beta. Cuidado con la pregunta, ¿eh? Hay una pregunta ahí media pilla. Entonces, ya que tengo estas paralelas, ojo, esta y esta son paralelas, así que ya estoy viendo zetas, muchas zetas. Y está apareciendo, ¿cierto? Ahí fantasmas del ejercicio anterior. Entonces, la R1, R2 son paralelas. Ya puedo pensar en transportar ángulos para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado. ¿Ya? Aquí, fijarse que el 60 yo lo puedo pasar para acá, ¿cierto? Porque son ángulos correspondientes. Al ser esas paralelas, aquí el ascensor lleva el 60 para arriba y lo deja aquí. ¿Ya? ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo ve? Ángulo suplementario. Ahí le escuché horriblemente mal. ¿Cómo? El ángulo suplementario. Ángulos suplementarios. Ya, espero que lo hayan visto todos. Son estos 3 de aquí. Esos 3 ángulos son suplementarios porque hay una transversal, ¿cierto? Cuando tengo ángulos suplementarios, uy, están apareciendo fantasmas ahí. Cuando tengo ángulos suplementarios, ¿qué es lo que puedo hacer? Sumarlos e igualarlos a 180. Alfa más beta más 60 es 180, ¿cierto? Ya, aquí no sé qué está pasando, que se volvió loco el PowerPoint. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, despejar alfa y beta, ¿cierto? El 60 pasa restando, así que alfa más beta vale 120. Y me quedé con una ecuación en 2 variables, en 2 incógnitas. Eso no tiene solución única. ¿O sí? Profe, sí, eso lo iba a decir. Muy bien. Chiquillos, casi toda la información que aparece hay que usarla, ¿ya? Usamos el paralelismo para pasar el 60 para arriba. Sin paralelas, el 60 no pasa para arriba. ¿Está bien? Pasamos con ese dato, está listo. Y nos faltaba ese dato. Se da cuenta que esta ecuación no sale en ninguna parte. Esta ecuación es una deducción, lo que les decía hace un rato. Esa ecuación es una deducción. Uno deduce eso a partir de los ángulos adyacentes suplementarios. Uso la información de arriba abajo, reemplazo el alfa como 2 beta y me queda 2 beta más beta igual 120. Esto me da 3 beta. Paso dividiendo el 3 y me queda 3 por 4, ¿cierto? El beta vale 40, pero cuidado con el beta 40, que no es la alternativa, me están pidiendo el doble. Hay que leer bien, ¿estamos? All good. Vamos a borrar un poquito porque ya me está estresando eso que empieza a aparecer ahí el fantasma. Ya. Ustedes saben que yo de repente exagero un poquito. Ahí sí. Vale, vamos rápidamente. No sé si voy rápido, voy bien con la velocidad, yo creo que voy bien, ¿cierto? Son teoremas bastante elementales y... Bueno, el año pasado yo hice geometría y después de clase algunos se quedaron. Vamos con la 9. Otra vez tengo paralelas. Fíjese que en el enunciado solamente me dan ese dato. La demás información está en la figura. ¿Lo veo, no? Entonces con ese dato ya empiezo a transportar ángulos, el ascensor. Los ángulos pasan para arriba, pasan para abajo, se cambian de lado, qué sé yo. ¿Cuánto mide alfa? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver la figura. ¿Cuáles son las paralelas? Las voy a remarcar, la de arriba y la de abajo. ¿Ya? Las otras dos se asume que son transversales. Son rectas que las atraviesan. Entonces, cuando vimos las paralelas, dijimos que había figuras que eran zetas y las otras figuras eran esa y la M, ¿cierto? ¿Cuál de las 4 cree usted que vamos a usar aquí? Si me están pidiendo este alfa.
¿Quién lo puede ver? La Z. La M, ¿o no? Muy bien, no sé quién fue, le regalaría décimas, pero aquí no estamos en el colegio. La M, chiquillos. Ahí está la M, ¿ve? En la M dijimos que los hombros sumaban el cuello, ¿sí o no? Los volcanes suman la V. Entonces, si yo tengo aquí 12 y tengo el de acá, sumando me da alfa. Y aquí el de abajo lo puedo conocer, ¿cierto? Ese de ahí. 70. 70, ¿por qué? Porque es suplemento de 110. ¿Lo veo, no? El 110 es adyacente suplementario de él. Entonces tiene que sumar 180 ahí. ¿Estamos? Entonces rápidamente, aquí el 110 me deja 70 dentro, porque es su suplemento, ya que esa es una recta. Y ahora sí que sí, la M. Hombro 70. El otro hombro 12. 70 más 12 me da el cuello. Profe, ¿Sí? ¿Qué los va? ángulos suplementarios no es necesario que vayan así como horizontal, ¿cierto? Va a venir No, vertical igual. Claro, por ejemplo, tú puedes tener aquí y este de acá va a ser su suplemento. ¿Ya? O puede estar así, puede ser hacia abajo. 20, así que este es suplemento. 160, ¿ya? No necesariamente tiene que ser siempre horizontal. Eso es lo que también se pide en geometría, que usted sea capaz de mover la cabecita, ¿ya? No espere que siempre las figuras van a ir hacia el lado, ¿estamos? Ya, profe. Bueno, sumando los dos volcanes me da el valle, ¿cierto? Respuesta A. Vamos con la siguiente rápidamente. Va, se acabaron. Materia. Bueno, triángulos. Todos saben lo que es un triángulo, ¿cierto? Es una figura plana, un polígono que tiene 3 lados, tiene 3 vértices. Los elementos primarios son vértices A, B y C, ángulos interiores, alfa, beta, gamma generalmente, ángulos exteriores, alfa prima, beta prima, gamma prima, ¿ya? Aquí dice que las siguientes propiedades o teoremas. La suma de los 3 interiores tiene que ser 180. Alfa más beta más gamma tiene que ser 180. Esto pasa solamente en el plano. Si usted se escapa del plano, los ángulos sumarían más o menos, dependiendo de la geometría que use. Esta es geometría euclidiana. Si a alguien le interesa la otra geometría, puede estudiar física, un poquito de física y superficies de Riemann, y ya la cosa ahí queda a la escuadra, ¿ya? Creo que en el video de... en el canal de Date un Blog, creo, aparece un video sobre que pi puede valer 2 o 3, creo, no me acuerdo, pi vale 3, creo, en otra geometría. La suma de las medidas de los ángulos exteriores, ya, si usted suma los 3 ángulos de afuera, le tiene que dar siempre 360. Estos son teoremazos, ¿ah? La suma de los de adentro, los 3 suman 180, y la suma de los 3 de afuera es 360, el doble, ¿ya? Eso se puede demostrar, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Ganas tengo, pero tiempo no tengo. Y el último teorema es uno de los más importantes, ahorra un par de pasos. Si usted se aprende estos teoremas de acá abajo, se ahorra un par de pasos. No es necesario sabérselo, porque con los dos de arriba usted puede llegar a esto sí o sí. Ya me atrevería a decir que lo que está acá abajo es una consecuencia de lo de arriba, ¿ya? Como les digo, no es necesario que usted se lo aprenda, pero si se los aprende y los aplica, se va a saltar 1 o 2 pasitos, ¿ya? El ángulo alfa prima. ¿Cuál es el ángulo alfa prima? El que está acá arriba, el exterior. El ángulo exterior alfa prima es igual a beta más gamma. Si se fija, estas tres igualdades le dicen a usted que un ángulo de afuera es la suma de los dos de adentro que no están al lado de él. Esto en matemáticas se dice el ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él, ¿ya? Adyacentes que están al ladito, ¿cierto? Entonces, todo ángulo que está afuera es la suma de dos de adentro, pero no los que están, no el que está al lado, adyacente, ¿ya? Teorema súper importante que puede salvarle en el tiempo. Clasificación de triángulos, bueno, está el escaleno, el isósceles, el equilátero. El escaleno tiene los 3 lados de distinta medida, eso implica que los 3 ángulos interiores son de distinta medida.
El isósceles es aquel que tiene dos lados de igual medida. Al tercero se le llama generalmente base, ojo, al tercer lado diferente se llama base en general. Ya al C se le puede llamar cúspide, sí que está la figura orientada de esta manera, y se puede demostrar por congruencia que los ángulos basales son iguales. Los ángulos basales son los dos ángulos congruentes, ¿ya? Podemos decir que el isósceles tiene dos lados iguales o que tiene dos ángulos iguales, ¿ya? Cualquiera de las dos sirve para definir isósceles. Equilátero es el triángulo más bonito de todos, es el triángulo perfecto, ¿cierto? Que tiene sus tres lados de igual medida, los tres ángulos miden lo mismo, x, 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 si usted suma los tres le da 3x, si lo iguala con 180, cada uno vale 60, ¿ya? Este se llama polígono regular, cuando los tres lados son iguales y los tres ángulos siempre son iguales, se llama polígono regular, ¿está bien? Escaleno, isósceles, equiláteros. También lo puedo clasificar triángulos según la medida de sus ángulos. Si tengo los tres ángulos agudos, se llama acutángulo, o sea, si los tres ángulos son menores que 90, se llama acutángulo. Si tengo un ángulo recto, se llama rectángulo. Y los otros ángulos se llaman complementarios, como vimos, ¿cierto? Son ángulos agudos complementarios, suman 90 los dos. Eso puede ahorrar un paso también. Y el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, como en este caso el beta, un ángulo que es mayor que 90, ya un ángulo mayor a un ángulo recto. Aquí importante que alfa y gamma también son ángulos agudos, ¿ya? Ahí sí, vamos. Relaciones entre los lados. En un triángulo, chiquillos, esto es súper importante, ¿eh? Esto es súper importante y a veces uno pasa por alto. En cualquier triángulo en el plano se cumplen siempre estas desigualdades. Por ejemplo, el lado A siempre es menor que la suma de B con C. El lado B siempre tiene que ser menor que la suma de A con C. Y el C tiene que ser menor que la suma de A con B. Si eso no pasa, entonces el triángulo no existe. Usted no puede dibujar un triángulo con tres medidas que no satisfagan alguna de esas desigualdades, ¿ya? A su vez, bueno, decimos que por una parte el lado del triángulo A, cualquier lado, es menor que la suma de los otros dos, pero siempre es mayor que la diferencia positiva entre los otros dos, ¿ya? Eso a veces va a salvar la vida. Relación entre los ángulos. La relación entre ángulos dice que en todo triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado y recíprocamente, ¿ya? A ángulos interiores iguales se oponen lados iguales, como el triángulo isósceles y equilátero, y en la figura adjunta dice si A es menor que B es menor que C, entonces el ángulo que está en A, a A, que sería alfa, es menor que el ángulo opuesto a B, que es beta, y es menor que el ángulo opuesto a C, que es gamma, ¿está bien? O sea, aquí en la figura supongamos que el C es más grande que el B, ¿ya? Si este lado de acá, que es la base, es mayor que el lado B, el ángulo que está opuesto a C, que es gamma, tiene que ser más grande que el ángulo que está opuesto a B, que es beta. Entienda que el ángulo opuesto es el que está justo al frente. Por ejemplo, en este lado tengo el ángulo opuesto que es beta. Al lado A, su ángulo opuesto es alfa. Y la división de trazos. La división de trazos dice que podemos hacer división de un segmento con otro punto que puede estar adentro del segmento o puede estar afuera. Si el punto está adentro se llama división interior y si el punto está afuera se llama división exterior. Ya esto lo vamos a usar para semejanza, homotesia y tales. Más que nada semejanza y homotesia. La división interior hace que el segmento AB se divida en dos segmentos donde existe una proporción entre ellos, ya que es M a N, y eso es lo que dijimos hace un ratito, que aparece una constante de proporcionalidad. En el caso de la división exterior, se toma el segmento AP, o sea, desde el A hasta el P, en razón con del B hasta el P, ¿ya? O sea, en realidad siempre toma un extremo del segmento hacia el punto de división. Ese segmento está en razón con el otro vértice al mismo punto de división, ¿ya? Por eso aquí queda desde A hasta P, que es fuera, y de B hasta P, que es también fuera, ¿ya? La razón M a N hace aparecer una constante de proporcionalidad. Bueno, y aquí la clásica pregunta de si la suma, la resta y cosas así. Ya lo vimos eso por si acaso en la clase extra de proporciones, razones.
10. En el triángulo ABC, aquí fijarse que ya aparecen triángulos, aunque igual van a aparecer probablemente los teoremas anteriores. En el triángulo ABC, de la figura adjunta, AC es igual a BC. El triángulo AC es igual a BC. Ya, ¿quién es el AC? La base. AC es igual a BC, el de acá. Ya, ¿qué triángulo tenemos ahí? Isósceles. Isósceles, muy bien. El ángulo 130 es un ángulo exterior, ya, porque hay una prolongación del lado AC. Si tengo un ángulo exterior, aplico el teorema directo que dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos de acá adentro, ¿cierto? Pero como este tipo es isósceles, este ángulo mide X directamente, ¿ya? Al ser estos dos lados iguales, estos ángulos son iguales en medida. Así que tengo X y el ángulo exterior es la suma de los dos. ¿Está bien? En este caso el X, ¿cuánto mide la mitad? 65, ¿no? Sí. Bueno, se acabó. Otra forma es decir que al 130 pasa para adentro el suplemento, que serían 50, ¿cierto? Y como este es un triángulo isósceles y tengo 50, estos dos tienen que sumar 130. ¿Ves? Lo mismo. Y al dividirlo por la mitad, 65. Number 11. Dice, según los lados y según los ángulos, el triángulo ABC de la figura adjunta es. Ya. Tengo 30, 4X y X. Aquí me dan los tres ángulos, entre comillas. Si me dan información de los ángulos, entonces voy a tener que usar el teorema que dice que la suma de los tres ángulos interiores me tiene que dar sí o sí 180 en un plano. Aquí X más 4X me da 5X, por transposición el 30 pasa restando, me quedan 150, el 5 pasa dividiendo, así que 5 por 3, el X vale 30. Ya, si el X vale 30, entonces tengo 30 y tengo 4 por 30, 4 por 3, 12. Da 180, ¿no? 120 más 60, sí. ¿Qué triángulo es? Es isósceles, ¿sí o no? Obtusángulo. Y por este de acá, obtusángulo. Muy bien. 120 mayor que 90, obtuso. Perfecto. Number 12. Número 12. ¿Cuál de las siguientes desigualdades incluye las posibles medidas de los lados del lado AB del triángulo ABC de la figura adjunta? Ya, ¿qué dijimos de un lado? Un lado tiene que ser siempre menor que la suma de los otros dos, ¿sí o no? Eso dijimos. Y además tiene que ser mayor que la diferencia positiva entre los dos lados. ¿Está bien? Por lo tanto, en este caso, el X tiene que ser menor que 6, pero tiene que ser mayor que 2. Esas son las desigualdades que debe cumplir el X, ¿ya? Por ejemplo, si el X fuera 2, no podría formar un triángulo, ¿ya? No puedes formar un triángulo usando 2, 2 y 4. Eso no se puede. A pesar de que usted me va a decir, ya, pero esa cuestión es isósceles. No, este triángulo, chiquillos, no existe. Dos y 6, tucu 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 tucu. Así. Número 13. Bueno, estoy hablando en inglés de vez en cuando porque yo sé que hay gente que ve el canal, ¿cierto? Y estas clases salen al extranjero y hay mucha gente que ve mi canal y me sigue, ¿cierto? Soy tan famoso, me da tanta pena que el canal nadie lo pesque. En fin, número 13. En el triángulo ABC, el orden creciente de las medidas de los lados.
Bueno, aquí, ojo, me dan dos ángulos interiores. Si usted tiene dos ángulos interiores de un triángulo, ya tiene el tercero, porque tienen que sumar 180. Estos dos suman 80, así que este tiene que ser 100. Yes, right, yes, yes I do. 100. Muy bien. Ahora, quiero ordenar en forma creciente los lados. Creciente es de menor a mayor. ¿Cuál es el lado más pequeño? El B. No, perdona. El lado más pequeño es el lado que está opuesto al ángulo menor. ¿Sí? El lado más grande es el que está opuesto al ángulo más grande. Por lo tanto, el orden creciente de menor a mayor es ABC. Right. Oye, vamos a hecho una bala, no es tan difícil los ejercicios. Bueno, en geometría no hay que confiarse, chiquillos. Yo, la verdad es que me gusta geometría, la encuentro tan entretenida, porque siempre hay un problema que me pilla, siempre, al menos uno. Me deja pensando un rato. 14. En el triángulo ABC, el orden decreciente de las medidas de los ángulos interiores. Los ángulos interiores. Bueno, tengo los lados 9, 7, 6. Si se fija, la suma de 2 siempre es mayor que el tercero. ¿Es BCA o no? No sé, pues hay que ver. Pues, aquí que dice que decreciente. Decreciente es de mayor a menor. De mayor a menor. Bueno, aquí el más grande, el ángulo más grande es el que está opuesto al lado más grande, que sería 9. ¿Sí? Así que sería beta primero, después le sigue término medio, está el gamma, que es 7, y el más pequeño es 6, así es que el ángulo más pequeño es alfa, ¿está bien? Así que es beta gamma alfa es. ¿Estamos? Vamos, queda poquito, número 15. DEMRE 2007, ¿cuánto mide X en el triángulo ABC? Ya, este debe ser un poquito más complejo, porque salió en el DEMRE. Este problema es muy lindo, lo he visto en otra parte. En otra parte lo he visto, es muy lindo este ejercicio, me encanta. Ya, ¿cuánto mide X? Ojo, quiero saber cuánto mide el angulito que está ahí arriba. Ya, chiquillos, lo primero que voy a hacer es considerar la figura. Si se fijan, el enunciado no me dice nada, ninguna información. Lo único que sé es que hay un triángulo que es ABC. Pero en la figura, fijarse, este 96, ¿quién me dice información del 96? A ver. Puedo completarlo para determinar 180. Ya, esa es una información. Pero no quiero hacer eso porque eso sería hacer un paso de más. No está mal, ojo. Pero yo les dije que había algo con respecto al ángulo exterior. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué pasa con el exterior? Es igual a la suma de los dos interiores. No adyacentes a él. Y eso te ahorra el paso de calcular cuánto es el suplemento. Aunque a veces el cálculo del suplemento no es tan complejo, pero es tiempo que uno va ahorrando, ¿ya? Entonces, directamente, el 96 es la suma de alfa con 2 alfa. Al tiro, así, ¡pum! ¿Ya? Entonces aquí me queda 3 alfa, el cual pasa dividiendo ese 3. ¿Y cuánto vale alfa entonces? 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. ¿Estamos? Entonces alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 32. Y con esa información vengo para acá, pongo el 32 y ya encontré el X, ¿cierto? ¿Cuánto vale 96 más 32? ¿118? 128. Oh, y no. el X es el suplemento, ¿cierto? Serían 52. ¿Se da cuenta? Lo que dijo Derek, creo que fue Derek. Está bien, aquí puedo completar para la izquierda lo que le falta para 180, ese es el suplemento, está perfecto. Pero ese paso me lo ahorro si yo escribo esta ecuación directa, que es el teorema del ángulo exterior. ¿Estamos? Otra pregunta de EMRE. Ay, aquí ya me está dando miedito, ¿eh? Las preguntas de EMRE siempre tienen su, qué sé yo, su qué sé yo. Ay, suficiencia de datos, ya, aquí vamos a sufrir. En la figura adjunta se puede determinar la medida de gamma. Yo quiero saber cuánto vale este que está aquí.
Ay, ay, ay. Si se sabe que el triángulo ABC es isósceles con la base AB. O sea, ese triángulo es isósceles de base AB. Bueno, si el triángulo ABC es isósceles de base AB, entonces este lado es igual a este lado, ¿cierto? Eso hace que el ángulo que está acá también sea alfa, ¿no? Ángulos basales. Y si alfa vale 40, bueno, si alfa vale 40, entonces tengo 40 aquí, tengo 40 acá, y puedo conocer el ángulo de arriba, que en este caso sería 100, ¿ya? Puedo saber cuánto mide con ese, ojo, con esa información puedo saber cuánto mide el ángulo de arriba. ¿Estamos? ¿Se da cuenta, no? Si este es isósceles con base AB, entonces el alfa está aquí, ¿ya? Y si el alfa vale 40, entonces tengo 40 aquí, 40 acá, son 80. Toda la esquina es 100. Pero al tener 100, hay dos ángulos que están sumando 100, pero no sé en qué proporción, ¿ya? Entonces en realidad no me está ayudando mucho, ¿sí o no? No me ayuda la verdad mucho. Ahora, si usted piensa en el ángulo que le están pidiendo, que es delta, el ángulo delta lo puede ver de muchas formas, fijarse. Para encontrar el ángulo delta, yo puedo, por ejemplo, ver el triángulo que voy a pintar en celeste aquí. Y si yo conozco esa esquina y conozco esa esquina, puedo conocer delta. Esa es una forma. Con la información de acá, me dan el ángulo de esta esquina, que es 40, pero no puedo saber cuánto vale el de arriba, así que es insuficiente. Vamos con la otra forma de calcular delta, chiquillos, estoy en un paréntesis. La otra forma de calcular delta es usando el teorema del ángulo exterior, ¿cierto? Si se fija, aquí hay un triángulo que lo estoy pintando en celeste, hay un ángulo que es exterior, y ese ángulo exterior es la suma de alfa con el de acá arriba. Pasa exactamente lo que le pasa al triángulo de la derecha. Entonces, de las dos únicas formas que se nos ocurre por lo menos ahora determinar delta, no podemos con la información 1. Vamos con la información 2. El BCD es equilátero. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí o no? Mire, ese triángulo que voy a pintar es equilátero. ¿Se da cuenta que no está a escala esta cosa? Eso lo pasa en geometría, no puede asumir cositas, ¿ya? Si ese triángulo es equilátero, aunque no lo parece, si lo dice, lo es. Vamos con la información 2. Si ese triángulo es equilátero, ¿qué es lo que gano? Bueno, gano que este ángulo sea 60, que este ángulo de arriba sea 60, ¿sí o no? Y que todo este ángulo sea 60. Pero nuevamente el delta necesita, ¿cierto? Ya tiene 60 arriba, le faltaría el ángulo que está aquí, pero no lo tengo. Yo sé que estos dos suman 60. ¿Se da cuenta que es lo mismo que el otro? Es insuficiente, ¿no? Pero con las dos sí se puede. Ya, muy bien. Ahora, si yo uno, me queda aquí 40, y con la otra información, con la información 1 me da 40 aquí, con la información 2 me da 60 acá, y ahora sí, 60 más 40 es 100, delta sería 80. Entonces ambas juntas al parecer resuelven el problema. ...2017, vamos, que quedan 3. En la figura adjunta, el punto B divide al trazo AD, de manera que DA es a DB como 7 es a 3. Ya, este es un problema de proporciones. Fijarse, el punto B es interior, ¿sí? Está dentro. Y me dice que el segmento de A, que sería, ¿cuál es de A? Es todo. Ese es de A, es con DB, que sería este. O sea, el total está en razón con el de la derecha, como 7 es a 3. Bueno, como dijimos hace un tiempo, las proporciones, si tengo 7 a 3, entonces este vale 7 por K y este vale 3K. Puedo hacer eso, ¿no? Y ahí puedo decir, por ejemplo, que 36, que es este pedacito, sería 36. Claro, justamente. Si yo hago la ecuación, ¿cierto? Me sale que ese tipo debe ser 4K. Muy bien.
4K es igual a 36, por lo tanto el K tiene que ser 9, ¿sí? Si el K vale 9, multiplico 7 por 9, 63, 3 por 9, 27. Fíjese que 27 más 36 le da 63, que es el total. Y si usted divide 27 con 63, le queda 7,3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide dB? dB es el segmento de la derecha, que sería 27. ¿Bien? Ya sabe, cuando tiene proporción, póngale un K cada uno y ahí una ecuacioncita. Generalmente eso sí, generalmente. ...18... Denro 2015, en la figura adjunta el AC es 24, este pedacito mide 24. El AC, este pedacito, está en razón con AD, con el total, como 2 a 3. 2 a 3. ¿Qué hacemos? Le ponemos un K y se acabó, ¿no? Porque si este, a ver, hay que leer bien, AC 24 y este con respecto al total es 2 a 3, claro. 2K y 3K. Bueno, aquí directamente 24 es 2K. ¿Cuánto vale K? 12, ¿cierto? Porque 2 por K tiene que dar 24. El K vale 12, así que 3 por 12 es 36. Entonces el segmento mide 36. Yo lo divido aquí, me queda un 24. 24 para llegar a 36 es 12, ¿cierto? Y si yo tomo el total y lo divido con respecto a este, me queda 36 en 24. Si divido por 12, 12 por 3, 12 por 2 y me queda la razón. Ya, así que estamos bien. La pregunta es cuánto mide CD. CD es este de aquí. Y se acabó. Ya, la 19 está como larguita, la 20 igual. Uy, puse larguitas. Ya se me acabó el tiempo, imagino que hay gente que ya se fue. 19, Denro 2016. En el trazo AB se tiene que AB con CD es 6 a 1 y AC con DB es 3 a 2. Entonces, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Ya, esta pregunta la verdad es que está más capciosa. Déjenme echar una miradita aquí, rapidito. No he visto esto hace rato. Ah, están todos, creo. Ya. Nadie se ha ido, perfecto. Ya. Entonces, el 19, en la figura adjunta dijimos el AB, que sería por una parte el total con respecto al del medio, están en razón 6 a 1, ¿sí? O sea, si este mide 6K, este mide K. ¿Está bien? Por otra parte, AC, que sería este pedazo de la izquierda con respecto al del otro lado, están en razón 3 a 2. Entonces tengo 3M y 2M. Ya, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Bueno, aquí ¿qué puedo hacer? Una pregunta bastante larga porque tengo que analizar muchas razones. Aquí al parecer vamos a tener que buscar una constante común para todos los segmentos, ¿ya? En el primer caso tengo 6K con K, así que el segmento, a ver, si tengo 6K y este mide K, este con este es la diferencia, que son 5K. Ya, al parecer las razones son las mismas, ¿no? La constante. Y se fija, si tengo un 6 y le resto una unidad aquí entre medio, me quedan estos dos pedazos que terminan sumando finalmente 5 unidades igual, ¿ya? Entonces al final puedo tomar simplemente K aquí, puedo decir 2K y puedo decir 3K. ¿Se da cuenta, no? Y arriba sería un M, ¿o no? Entre C y D.
Entre 6D, claro, tú puedes usar la K o la M, eso es lo que estoy diciendo. Puedes usar la K o la M. Hay que buscar una letra en común, ¿ya? Entonces puede ser todo con M o todo con K. Si yo hago ese arreglín, me queda el total, que serían 6K, como dijimos al principio, con respecto a este que es una K. Y si tomo ese con ese, me quedan 3A2. Estamos perfectos. Ya, era fácil. Entonces aquí hay que ver cuál de las siguientes es verdadera. Si se fija, entonces, como digo, insisto, como dije, hay que buscar una letra, entre comillas, una constante que sea común para todos. Ya hay que dejar todos los segmentos en función de una sola constante, ¿ya? Así que a ver, aquí dice AB con DB 3A2. El AB es el todo, que sería 6, con DB, que sería 2, es 3A2, sí, listo, se acabó. ¿Está bien? Ay. Estamos corriendo contra el tiempo, esto no me gusta. No me gusta volar. 20, espero no equivocarme. ¿Con cuál de las siguientes condiciones el trazo AB? Me quedan 2 minutos. Ya empecé a poner nervioso. Y la figura justa no es dividido totalmente por el punto P de la razón 2A3 con AP. Ya, todo no. ¿Con cuál de las siguientes condiciones el trazo AB de la figura no es dividido interiormente por el punto P en razón 2A3 con AP menor que PB? Bueno, si este segmento AP es menor que PB, yo quiero, cierto, que la razón sea no sea 2A3, ¿sí o no? No quiero razón 2A3. Entonces, por ejemplo, si me dan que el AP mide 12 y el PB mide 18, ¿qué pasa con la razón? ¿Qué razón están? 6 por 2, 6 por 3. Están en razón 2A3. Así que este no me sirve porque yo no quiero que estén en razón 2A3. ¿Entiendo, no? Si tengo 12 y tengo 18 y divido todo entre 6, me queda razón 2 y 3. Así que la 1 no. PB con AB 3A5. A ver, la segunda dice que el total la parte de la derecha es 3K y AB el total es 5K. Si el total es 5K, sigue habiendo una razón de 2/3. Exactamente, así que tampoco me sirve. Muy bien. PB, que sería el de la derecha, es 1/5 de AP. Tampoco, ¿cierto? Porque si yo paso, fíjese que si paso el AP para acá dividiendo, ya, me empiezo a equivocar ya con el tema de la hora. Me pongo estúpido, perdón. Estoy pensando en la gente que tiene que irse. Ya, el AP pasa dividiendo, acá me queda el PB y la razón 1,5, usted sabe que es 3/2. Entonces me dice que este es a este como 3A2, o sea, sigue existiendo lo mismo, tampoco me sirve. El AP, que sería el de la izquierda, mide 4B. Si este mide 4B, el PB, que sería el de la derecha, sería 6B. ¿Qué razón tiene ahí? 4 y 6. ¿Se divide por 2? Libra. Así que por descarte la última, vamos a confirmar. AP mide 10, la izquierda, y AB mide 15. El total mide 15, ¿no? Si el de la izquierda mide 10, este mide 5. Y la razón ahí ya cambia, ¿cierto? La razón sería 2/1, perfecto. Muy bien. Espero no haberme equivocado en las últimas porque ya estaba corriendo. Chiquillos, fue interesante esto de geometría. Alcanzamos a verlo todo. Estoy feliz. Feliz. Me voy a despedir. Sé que hay gente que se tiene que ir, pero volando.